Artyom Manufriev nació en 1992, mientras que Nikita Litkin nació en 1993. Ambos crecieron en familias disfuncionales y desarrollaron una visión retorcida del mundo desde temprana edad. En la escuela, fueron marginados y frecuentemente acosados, lo que fortaleció su vínculo. Compartían intereses oscuros, como la violencia extrema y las ideologías nihilistas. En diciembre de 2010, Artyom y Nikita comenzaron a planear ataques violentos como una forma de venganza contra la sociedad que sentían que los había rechazado. En marzo de 2011, comenzaron sus ataques, seleccionando a víctimas al azar, principalmente ancianos y personas vulnerables. Los golpeaban brutalmente con martillos y arma blanca, grabando las escenas para su propio disfrute. Uno de los aspectos más perturbadores de este caso fue que ambos jóvenes filmaban sus ataques. Los vídeos mostraban la frialdad con la que atacaban a sus víctimas, burlándose de ellas incluso cuando agotaban. Algunos de estos vídeos fueron compartidos en redes sociales, lo que aumentó el pánico en la ciudad. Artyom y Nikita justificaban sus crímenes como una forma de purgar la sociedad. En sus publicaciones en línea, hablaban de su desprecio por la humanidad y su deseo de convertirse en figuras temidas. Llegaron a compararse con otros asesinos en serie y buscaban notoriedad. Tras una serie de ataques, las autoridades comenzaron a investigar las grabaciones y lograron rastrear a los responsables. En abril de 2011, Artyom y Nikita fueron arrestados. Durante el juicio, mostraron una actitud fría y desinteresada. Artyom Manufriev fue condenado a cadena perpetua, mientras que Nikita Litkin recibió una sentencia de 25 años de prisión. Actualmente, Artyom cumple su condena en una prisión de máxima seguridad, mientras que Nikita podría salir en libertad en las próximas décadas. Sergei Golotkin nació en Rusia en 1959. Desde niño mostró una personalidad reservada y solitaria. De pequeño siempre tuvo acoso de sus compañeros, quienes se burlaban de su aspecto y timidez. A medida que crecía, su resentimiento hacia la sociedad aumentó. Encontró refugio en la anatomía animal, lo que eventualmente lo llevó a estudiar zootecnia. Pero detrás de su apariencia tranquila se escondía una mente perversa. En 1984, Sergei comenzó a cazar a sus víctimas. Sus objetivos eran niños y adolescentes, a quienes atraía con promesas o utilizando la fuerza. Los secuestraba y los llevaba a su sótano, un lugar que había convertido en una cámara de tortura. Allí, cometía actos indescriptibles: abuso, tortura y asesinato. En algunos casos, separaba por parte los cuerpos de sus víctimas y guardaba partes como trofeos. El sótano de Sergei Golotkin era una verdadera prisión. Paredes cubiertas de materiales para amortiguar el sonido, herramientas afiladas y cadenas colgando del techo. Allí, sus víctimas experimentaron un sufrimiento inimaginable. Golotkin disfrutaba prolongando su agonía, alimentando su sed de poder y control. Los gritos de sus víctimas eran en vano, ya que nadie del exterior podía escucharlos. Golotkin seleccionaba a sus víctimas en parques y áreas rurales, lugares donde los niños podían desaparecer sin llamar la atención. Utilizaba su conocimiento de anatomía para infligir el máximo dolor posible. Después de cometer sus crímenes, deshacía los cuerpos, enterrándolos en el bosque o quemándolos para eliminar cualquier evidencia. A medida que las desapariciones aumentaban, la policía comenzó a notar un patrón. Las autoridades establecieron patrullajes y se enfocaron en posibles sospechosos. Pero Golotkin era astuto, evitaba ser detectado y cambiaba de ubicación constantemente. Sin embargo, en 1992, cometió un error. Una de sus víctimas logró escapar y alertar a las autoridades. Sergei Golotkin fue arrestado poco después. Durante el juicio, su frialdad dejó atónitos a todos los presentes. Admitió sus crímenes sin mostrar remordimiento. Las familias de las víctimas exigieron justicia, mientras los detalles macabros de su cámara de tortura salían a la luz. Fue sentenciado a muerte. En 1996, Sergei Golotkin fue ejecutado mediante un disparo en la nuca, el método tradicional de ejecución en Rusia.
Alexander Pichushkin nació el 9 de abril de 1974 en Moscú, Rusia. Su infancia estuvo marcada por el abandono de su padre y un accidente traumático a los 4 años, que le causó daño cerebral. Desde joven, mostró interés en el ajedrez, pero ese juego estratégico se convertiría en una oscura metáfora para su vida. Pichushkin comenzó su serie de asesinatos en 1992, atacando a sus víctimas en el Parque Vitsa, un bosque urbano en Moscú. Inicialmente, sus víctimas eran personas sin hogar, a quienes atraía bajo el pretexto de beber juntos. Sin embargo, pronto expandió su selección a cualquier persona que considerara una presa fácil. Su arma favorita era un martillo, pero no era su único método. En algunos casos, utilizaba botellas rotas para golpear a sus víctimas, dejándolas deshacerse lentamente. También las arrojaba a las alcantarillas del parque, a veces aún con vida, donde perdían la vida ahogadas o por el impacto. Pichushkin disfrutaba del sufrimiento de sus víctimas y a menudo observaba cómo agotaban antes de abandonarlas. Su objetivo era claro: quitarle la vida a 64 personas, una por cada casilla del tablero de ajedrez. Incluso llevaba un diario donde marcaba cada víctima en las casillas, y cada nuevo asesino le acercaba a completar su macabro desafío. Algunas víctimas fueron golpeadas repetidamente, mientras que otras perdieron la vida al ser empujadas a túneles oscuros donde quedaban atrapadas. Alexander Pichushkin fue arrestado en 2006, tras una exhaustiva investigación y gracias a las pruebas encontradas cerca de las escenas del crimen. Entre esas pruebas estaba la identificación de una de sus últimas víctimas, una joven cuyo cuerpo fue encontrado cerca de una alcantarilla. En el juicio, confesó haberle quitado la vida a 61 personas, aunque fue condenado por 49 de esos crímenes. Pichushkin fue sentenciado a cadena perpetua, con los primeros 15 años en régimen de aislamiento. A pesar de su condena, continúa mostrando orgullo por sus crímenes y asegura que habría seguido quitando vidas si no lo hubieran detenido. Durante su juicio, afirmó que quitar vidas era como un juego y que el ajedrez era solo una metáfora. Mikhail Viktorovich Popkov nació el 7 de marzo de 1964 en Rusia. Desde joven, parecía llevar una vida común, pero detrás de su apariencia normal se escondía una mente perturbada. Trabajó como oficial de policía en Angarsk, una ciudad industrial ubicada en Siberia, lo que le otorgó una posición de confianza y autoridad. Sus crímenes comenzaron en 1992, cuando aprovechaba su uniforme y su poder para acercarse a mujeres que encontraba solas, generalmente en estado de ebriedad. Popkov les ofrecía llevarlas a casa en su patrulla, pero en lugar de eso, las llevaba a zonas apartadas, donde desataba su brutalidad. El hombre lobo de Angarsk seleccionaba a sus víctimas con precisión. Las atacaba usando una variedad de armas: hachas, cuchillos, destornilladores e incluso martillos. Después de quitarles la vida, cometía actos de negligencia y desfiguraba sus cuerpos, asegurándose de que quedaran irreconocibles. Popkov justificaba sus crímenes como una limpieza moral, afirmando que las mujeres que atacaba eran inmorales por estar en estado de ebriedad o caminar solas por la noche. Durante años, sus crímenes quedaron impunes gracias a su posición como policía, lo que le permitía desviar sospechas. No fue sino hasta 2012 que la justicia alcanzó a Mikhail Popkov. Gracias a nuevas pruebas de ADN y un análisis exhaustivo de las escenas del crimen, las autoridades descubrieron su responsabilidad. En 2015, fue condenado por el asesinato de 22 mujeres, pero continuó confesando más crímenes, elevando el número total de víctimas a al menos 78. Mikhail Popkov fue sentenciado a cadena perpetua. Incluso tras su condena, sigue confesando nuevos crímenes, y algunos investigadores creen que el verdadero número de sus víctimas podría ser mucho mayor. Entre 1979 y 1985, la ciudad de Kazán, en la entonces Unión Soviética, fue escenario de una serie de crímenes atroces que conmocionaron a la sociedad. Alexei Sukletin, apodado el caníbal de Kazán, perpetró brutales asesinatos que incluyeron actos de canibalismo. Se estima que le quitó la vida al menos a 7 mujeres y una niña, pero el verdadero número de víctimas podría ser aún mayor.
Sukletin contó con la complicidad de Madina Shakirova, su pareja y cómplice. Alexei Sukletin nació el 23 de marzo de 1943, en Kazán, República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Su madre trabajaba como enfermera en un hospital militar, pero no se dispone de información sobre su padre. Desde joven, Sukletin mostró comportamientos problemáticos, incluyendo el consumo excesivo de alcohol y una tendencia a la violencia. A los 16 años, en 1960, cometió su primer delito, atacando a una joven, golpeándola e intentando abusar de ella, lo que le valió una condena de 2 años de prisión. En 1964, fue condenado a 12 años más por robo violento a una anciana. En 1976, tras su liberación, Sukletin conoció a Madina Shakirova, una mujer vulnerable que se convirtió en su cómplice. Juntos comenzaron a cometer crímenes, y fue entonces cuando Sukletin confesó su deseo de quitar vidas y consumir carne. Sukletin y Shakirova atraían a mujeres a su hogar, donde él las atacaba brutalmente. Las víctimas eran golpeadas, degolladas y, en muchos casos, Sukletin consumía su carne. Preparaba platos con la carne y guardaba los restos en su hogar. Shakirova ayudaba a limpiar la escena y ocultar los crímenes. El aspecto más perturbador fue el canibalismo. Sukletin admitió que consumir la carne de sus víctimas le daba una sensación de poder absoluto. Shakirova, aunque inicialmente parecía aterrada, terminó siendo una cómplice dispuesta a encubrir sus crímenes. Los restos de las víctimas eran enterrados en el patio o arrojados en zonas cercanas. En 1985, tras varias desapariciones, la policía investigó y llegó hasta Sukletin. En su hogar encontraron restos y armas empapadas en manchas rojas, provenientes de sus víctimas. Sukletin confesó sin mostrar remordimiento, describiendo con detalle cómo había cometido los asesinatos. Durante el juicio, Sukletin se mostró frío e indiferente. Sus declaraciones fueron espeluznantes, relatando cómo había asesinado y consumido carne. Fue condenado a muerte y ejecutado el 29 de julio de 1987. Shakirova recibió una condena de 15 años de prisión por complicidad. Anatoly Birzhukov nació en Rusia, pero su infancia y juventud estuvieron marcadas por la frustración. Creció en un hogar disfuncional, donde la violencia y el rechazo eran parte de su vida cotidiana. Desde joven, mostró dificultades para relacionarse socialmente y desarrolló complejos sentimientos de inferioridad. Su frustración sexual y su incapacidad para mantener relaciones normales alimentaron un odio profundo que, con el tiempo, se transformó en una sed de violencia. En 1977, Birzhukov comenzó a cometer sus atroces crímenes. Su objetivo eran bebés, los más vulnerables e indefensos. Se acercaba a cochecitos dejados sin vigilancia por breves momentos, y en cuestión de segundos, desataba su brutalidad. Utilizaba cuchillos, sus propias manos o incluso almohadas para sofocar a los pequeños. En algunos casos, atacaba directamente a las madres que intentaban proteger a sus hijos, dejándolas heridas. Birzhukov aprovechaba parques y calles concurridas para pasar desapercibido. Observaba a las madres que dejaban a sus hijos por un instante, y cuando tenía la oportunidad, atacaba con una violencia inhumana. Después de cometer sus crímenes, huía rápidamente, dejando tras de sí una escena desgarradora. En algunos casos, los cuerpos de los bebés presentaban signos de estrangulamiento y cortes profundos, mientras las madres quedaban en estado de shock. El terror se extendió por Moscú. La policía inició una cacería frenética para capturar al monstruo responsable. Las descripciones eran confusas y el miedo se apoderó de las madres, que ya no se atrevían a dejar a sus hijos sin vigilancia. Las autoridades implementaron patrullajes constantes y agentes encubiertos en parques, esperando atrapar al asesino en el acto. Finalmente, gracias al testimonio de un testigo y a la vigilancia constante, lograron identificarlo. Anatoly Birzhukov fue arrestado en 1978. Durante el juicio, mostró una total falta de arrepentimiento y justificó sus crímenes como una manera de liberar su frustración. La evidencia era abrumadora. Testigos, pruebas forenses y la confesión directa del propio Birzhukov. Su perfil psicológico reveló a un hombre lleno de odio y sadismo, un ser que encontraba placer en destruir vidas inocentes. En 1979, Birzhukov fue condenado a muerte. La justicia rusa no tuvo piedad con el hombre que había causado tanto dolor.
Fue ejecutado poco después, mediante un disparo en la nuca, el método común de ejecución en la Unión Soviética. Su cadáver fue enterrado en una tumba sin nombre, como símbolo de su deshonra. Maxim Vladimirovich Petrov, nació el 30 de noviembre de 1965, en San Petersburgo, Rusia. Creció en una familia de clase media, sin antecedentes de violencia o criminalidad. Desde joven, mostró un interés por la medicina, destacando por su inteligencia y disciplina. Tras completar sus estudios, se graduó como médico y comenzó a trabajar en diversas clínicas y hospitales, donde ganó experiencia en el trato con pacientes mayores. Sin embargo, bajo esa apariencia de profesional dedicado, se ocultaba una mente perturbada y obsesionada con el dinero y el poder. Petrov seleccionaba a sus víctimas entre pacientes ancianos y vulnerables, generalmente personas solitarias sin familiares cercanos. Durante las visitas domiciliarias, fingía realizar controles de salud, pero en lugar de ayudarlos, les administraba inyecciones letales, utilizando medicamentos como cloruro de potasio o relajantes musculares que provocaban paros cardíacos. Una vez que las víctimas perdían la vida, Petrov registraba sus hogares, robando joyas, dinero, electrodomésticos e incluso artículos personales que luego vendía en mercados clandestinos. Para evitar sospechas, manipulaba las escenas del crimen para que parecieran muertes naturales, asegurándose de no dejar huellas. Las autoridades comenzaron a sospechar cuando se notó un aumento inusual de muertes entre pacientes atendidos por Petrov. Los familiares de algunas víctimas comenzaron a denunciar objetos robados y muertes inexplicables. Las autopsias revelaron rastros de sustancias químicas en los cuerpos, lo que llevó a la policía a establecer vigilancia sobre el médico. Finalmente, fue arrestado en 2000, en el preciso momento en que intentaba llevar a cabo otro crimen. En su hogar, se encontraron joyas y objetos pertenecientes a las víctimas, confirmando su culpabilidad. Durante su juicio, Petrov mostró poco remordimiento, permaneciendo inexpresivo mientras las pruebas se acumulaban en su contra. Testigos, familiares de las víctimas y antiguos colegas declararon en su contra, describiéndolo como un hombre frío y manipulador. Petrov trató de justificarse, alegando que las víctimas eran personas solitarias que no serían extrañadas, pero sus argumentos fueron rechazados. Fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 12 personas, aunque se sospecha que el número real de víctimas podría ser mucho mayor. Dmitri Vinogradov, nació en Rusia en 1983. Desde joven fue descrito como un muchacho solitario e introvertido, con dificultades para establecer relaciones sociales. A pesar de ser un estudiante promedio, logró ingresar a la universidad, donde estudió Derecho. Sin embargo, su vida estuvo marcada por el rechazo y la falta de éxito en el amor, lo que alimentó un profundo resentimiento hacia quienes lo rodeaban. Todo comenzó cuando Dmitri se enamoró perdidamente de una compañera de trabajo en la farmacia donde laboraba. Sin embargo, sus sentimientos no fueron correspondidos. La joven dejó en claro que solo lo veía como un amigo. Esto devastó a Dmitri, quien comenzó a alimentar un odio enfermizo hacia ella y hacia todos sus compañeros de trabajo, a quienes culpaba por su frustración. Durante semanas, Dmitri alimentó su odio. Comenzó a escribir en redes sociales, publicando manifiestos llenos de odio hacia la humanidad, comparándose con asesinos masivos y justificando la violencia como una solución. Su comportamiento se volvió cada vez más errático, pero nadie tomó en serio sus publicaciones. En su mente, la idea de cometer una masacre se volvió una obsesión. El 7 de noviembre de 2012, Dmitri Vinogradov ingresó a la farmacia armado con un rifle semiautomático, vestido con ropa táctica y cargado con munición. Sin mediar palabra, comenzó a abrir fuego contra sus compañeros. En cuestión de minutos, 6 personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas. Dmitri fue arrestado en el lugar de los hechos, sin oponer resistencia. Durante el juicio, mostró una actitud fría y distante, afirmando que odiaba a la humanidad y que no sentía remordimiento alguno. Los sobrevivientes y las familias de las víctimas llenaron la sala del tribunal, exigiendo justicia. En 2013, Dmitri Vinogradov fue condenado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Hoy cumple su sentencia, sin mostrar signos de arrepentimiento.